Pero, ¿dónde está Timbo? ¿Está o no está Timbo? ¿Cómo no voy a estar? Esa. Timbo y los inmortales, carajo. Sí, señor. Esa. Nunca Acá nadie le estoy. puso tanta polenta Claro a su que De verdad, sí. che. sección. Acá estoy en mi bodegón, claramente, para hablar de otro ídolo del fútbol argentino. Un poco les di una pista de entrada en el programa sobre quién iba a ser. ¿Ustedes ya saben? No. Es un presidente actual del fútbol argentino. Es no un es tan presidente difícil. que ha sido jugador de fútbol. A ver, Claro. ¿Artime no es el presidente de Belgrano o no? Sí, Ah, pero no es Artime. No es Artime. Riquelme ya hiciste. Riquelme ya hice, muy Be- bien, estás atento. Belloso fue jugador de Rosario Central y El ahora es peje presidente. Ni loco hago el pejerrey belloso. Bueno. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más puede ser? ¿Milito? Milito. Ya hiciste. Milito ya hice, fue la última. Claro. Bueno. Entonces decilo, negro. Ahora. Voy a ser de Juan Sebastián Verón, claro. Hizo historia en Estudiantes de La Plata porque tienen una relación que mezcla entre herencia y, obviamente, idolatría. ¿Por qué herencia? Se preguntarán, para quienes no lo saben. Juan Sebastián Verón es el hijo de Juan Ramón Verón, claro, símbolo máximo del club en la década del 60. Voy a hablar de Juan Sebastián, obviamente, pero para contextualizar lo que hizo el padre, el señor Juan Ramón, por ejemplo, metió un gol en Old Trafford. Claro, Para- la bruja original. Exacto, la bruja, que metió un gol al Manchester United para que Estudiantes salga campeón de la Intercontinental. Y no solo eso, sino que en la Libertadores de ese año le metió un hat-trick en la final al Palmeiras Oh, para toma salir United. campeón. No, pará, no digan nada en contra del United. Oh. Igualmente, no voy a hablar de Juan Ramón, la bruja, sino que voy a hablar de Juan Sebastián, la brujita, que nació en 1975 y prácticamente digamos que se crió adentro de Estudiantes. Pocos saben igual que en los primeros 5 años de vida él vivió en Colombia, claro, porque su padre jugaba ahí en Junior de Barranquilla, pero ya cuando volvió se metió en las inferiores del Pincha para ahí empezar a construir su propio camino. Recordemos que debutó en primera en 1994 con la camiseta de Estudiantes. Claramente no era un momento muy lindo, ya que el club se estaba por ir a la B Nacional. Incluso se fue en aquel año y, dato no menor, Verón no empezó en un Estudiante campeón, como bien decía, sino que empezó en uno que después tuvo que pelear el ascenso en 1995, ni más ni menos. Claro, porque Verón arranca en la B, ¿no? Y después, vos decís, asciende. Pero, ¿y su carrera cómo arranca? La verdad es que es una carrera un poco en ascendencia la de Juan Sebastián Verón, porque después del ascenso y de consolidarse en primera, Verón primero hizo escala en Boca Juniors, aunque pocos lo recuerdan, como muchos ídolos de Estudiantes que han pasado por Boca también, caso Bilardo o incluso Martín Palermo, y después se fue a Europa recién en 1996. Ahí voy a mostrar imágenes en mi proyector de algunos goles, algunas jugadas de Verón en Europa, ya que jugó en lindos clubes. Por ejemplo, en Italia jugó en la Sampdoria, en el Parma, que en aquel entonces era un equipazo, y en la Lazio, donde ahí fue campeón. Y después, miren en los equipos donde jugó: Manchester United, Oh, Chelsea y el Inter. Realmente tres de los mejores equipos del mundo, siendo así uno de los mediocampistas argentinos más importantes de su generación, creo yo. Y creo que Verón fue un mediocampista que muchos lo catalogaban como el Zidane argentino, y por eso hizo una gran carrera de 10 años en Europa. Ahora, con esa carrera en Europa, Timbo querido, ¿por qué decidió volverse a Estudiantes y en qué contexto? Verón volvió a Estudiante, Capi querido, en el año 2006. Claro, recién nombraba que estuvo 10 años en Europa, desde el 96 hasta el 2006 justamente, y ahí empieza la parte más fuerte de su historia en Estudiantes, porque ese mismo año Estudiante ganó el Torneo Apertura 2006 en una definición histórica contra Boca, en la que, faltando 3 fechas, Boca pierde los 3 partidos, Estudiantes gana sus 3 partidos justamente, y se enfrentan en una final donde Estudiantes sale campeón después de muchísimos años, arrancando así una era muy, muy buena. Fíjate que ese campeonato que le saca Boca, que le saca Estudiantes a Boca, es el que los jugadores le hacen la cama
a la La Volpe, Volpe. para que después no digan que los jugadores le importan los clubes, les importa a ellos mismos. Sí. Sí. Les importa que lo pongan, que qué sé yo, que esto, y le hicieron la cama y arruinaron un tricampeonato. Porque se había ido Basile, que había ganado 2 campeonatos al hilo, y el tricampeonato de Boca era ese, estaba prácticamente ganado, y se hicieron la cama. El torneo de apertura 2006 realmente es muy recordado por los hinchas de Estudiantes, que cortó una sequía de muchísimos años sin salir campeón, con un descenso de por medio, pero el punto máximo de la historia de Verón y Estudiantes fue en el año 2009, claro. Estudiantes ese año ganó la Copa Libertadores de América, derrotando a Oh. Cruzeiro en Brasil, además, haciendo una de las epopeyas más grandes de la historia de Estudiantes y además revalidando la mística de un club que tan solo había salido campeón en los 60 de la Libertadores y volvió a salir campeón en el año 2009. No solo eso, sino que Verón fue elegido el mejor jugador de América en ese año, realmente un nivel escandaloso. ¿Qué lo parió, viejo? ¿Y esa Libertadores en 2009 es lo que lo convierte en el máximo referente o no? Y yo creo que sí, Chori querido, porque ahí claramente dejó de ser el hijo de la bruja y ya era la brujita en todo su esplendor. Y no solo eso, sino que a partir de los años siguientes empezó a tener un peso como capitán e incluso institucional, porque, como bien saben hoy en día, es el presidente de Estudiantes y creo yo que eso refuerza un poco su imagen de líder total, jugador, capitán y ahora presidente. No solo eso, sino que tuvo un retiro en el año 2012 y después de eso tuvo varias vueltas del retiro, demostrando así su amor a Estudiantes. Por ejemplo, la vuelta en el año 2014 y la mejor de todas para mí, la vuelta en el año 2017, porque en esa ocasión volvió por una promesa. Dijo que iba a volver el día que se confirme que Estudiantes vuelva a tener su estadio en 1:57. Obviamente, como todos bien saben, ya Estudiantes tiene su estadio en esa ubicación y es por eso que la Bruja volvió a jugar en esa Copa Libertadores del 2017 con 41 pirulos. Realmente un gesto de amor a la camiseta pocas veces visto. Y si hablamos de su rol como presidente, ya salió campeón en 5 ocasiones. Esperemos que este video no envejezca mal y ya haya ganado otra estrella Estudiantes con todas las finales que tiene por jugar. Y no solo salió campeón, sino que construyó un nuevo estadio de los mejores de Estudiantes y creo yo del fútbol argentino. Bueno, muy lindo, Timbo, todo lo que decís, pero yo quiero saber los números que tiene justamente Verón en el pincha y exactamente qué ganó. Muy buena pregunta, Chipi. Como Gracias. siempre, yo preparo acá mi celular con los datos que tengo para vos, porque en Estudiantes, Juan Sebastián Verón jugó más de 300 partidos oficiales, sumando sus 2 etapas justamente, y convirtió 40 goles. La verdad, un número bastante alto para un mediocampista central. Luego ganó 2 títulos locales, el Apertura 2006 y el Apertura 2010. Y obviamente la Copa Libertadores de 2009. Creo yo que en cuanto a los títulos, le quedó la espina del Mundial de Clubes 2009, que enfrentó al mejor Barcelona, no solo de la historia, sino uno de los mejores equipos de la historia, que tenía a Messi, a Xavi, a Iniesta, el equipo de Pep Guardiola, y estuvo a tan solo 5 minutos de ganarle. Obviamente en ese 2009 fue el capitán, el referente, el mejor jugador de América, y creo yo que se quedó con la espina de haberle ganado al mejor equipo del mundo. Hablemos un poquito de la selección argentina, porque el paso de Verón no está exento de polémica en la selección. Ay, Capi, querido, qué historia abriste, porque con la selección argentina, Verón jugó 3 mundiales. El del 98, el del 2002 y el del 2010, que lo lleva el Diego ya Claro. con una edad bastante alta. Obviamente fue capitán en algunos de los ciclos, principalmente con Pasarela, y tuvo momentos muy buenos, aunque claramente quedó marcado por la eliminación en el año 2002, el año que Argentina queda fuera en fase de grupos, y toda esa falsa teoría que jugó para atrás contra Inglaterra. Teoría obviamente avalada por gente que no sabe de fútbol e imagina escenarios, creo yo, porque además justo coincide que Verón en aquel entonces jugaba en Inglaterra, jugaba en el Manchester United, pero en mi opinión tan solo hay que ver el partido para desmentir esa boludez que fue la teoría de que Verón es inglés, porque para mí no jugó tan mal ese partido, erró 3 pases al lateral y es por eso que dijeron que jugó para atrás. Creo yo que para mí es una teoría bastante inútil. Más allá de eso, su legado claramente
no está en la selección ni en Europa, está en La Plata, en la ciudad de las Diagonales, porque para mí Verón no es ídolo por su herencia, que era muy fuerte, por cierto, sino por los títulos que ganó siendo el capitán. Además, ídolo porque volvió en plenitud, fue campeón de América y se quedó para ser el presidente. Realmente eso en Estudiantes tiene un peso enorme y yo, Timbo, me animo a decir que es el ídolo número 1 de la historia de Estudiantes. ¿Coinciden ¡Epa! conmigo? Es un poco fuerte, pero creo yo que Verón lo avala. Y yo creo que sí, viejo. O si no, su papá también. Y Dos es grandes Bilardo. historias. Y Subeldía, ¿no? Que Y todavía Bueno, Sabela puede. todavía Sabela sigue está un siendo escalón más Suel- abajo. ¿no? Subeldía sigue siendo todavía el entrenador con más títulos en la historia de Estudiantes. Exacto, y Subeldía después creo que viene el ganó- Barba, ¿no? Y es el padre de todo, Y es el de, toda padre la, de toda de- la escuela de estudiantes. Sí, exactamente. Creo que es un poco como Menotti, es el mismo argumento que Menotti para la selección argentina. No sé si es el mejor, es el primero, es el fundador. En un punto sí. Subeldía es histórico porque Claro. ganó como entrenador las 3 Copas Libertadores de Estudiantes en los 60. Incluso ganó un título local muy recordado, que fue el primer título que gana un club fuera de los 5 grandes, aquel del 67. Y también, obviamente, salió campeón del Intercontinental contra el Manchester United. Pero creo yo que Verón, por lo demostrado como jugador, para mí está un escalón por encima de alguien que fue ídolo siendo entrenador. Igual, esa es mi opinión y ustedes pueden estar en desacuerdo. Debe ser seguramente de los más importantes de la historia de estudiantes, porque a nivel institución, Verón lo hizo crecer mucho al pincha. Sí. Entonces, eso también es verdad lo que dice Timo de que es diferente qué varas tenemos en cuenta. Jugador-entrenador no es lo mismo que jugador-presidente. Claro. Creo yo que además lo que está haciendo como presidente está a la altura de lo que él hizo como jugador. Ahí va, ese es Porque un punto importante porque Ya ganó 5 títulos y construyó Claro. un estadio. Claro. ¿Cuántos jugadores han pasado que después fueron entrenadores y no les dio? mirá el derrotero de Pasarela, extraordinario jugador, extraordinario como entrenador y después como presidente, y es la imagen que le queda a la gente de River, que por ahí los más pibes se olvidan todo lo otro, pero como presidente se fue al descenso. Exacto. Y Román, que le está costando, no ha ganado títulos como presidente de Boca, ¿no? Por ejemplo, por nombrar algunos. No son muchos los que después llegan a este cargo y pueden, como Verón, colgarse otros logros. Igualmente quiero que después en los comentarios la gente opine quién es el Claro. máximo ídolo de Estudiantes. Para mí es Verón y así es como cierro esta edición de Timbo y los Inmortales. Grande, Timbo, apague el proyector, por favor, que después no viene la cuenta de luz porque queda ahí todo el tiempo. Sin Vamos, parar ese negro. proyector como loco. Extraordinario, ¿eh? Ya metió un montón de ídolos, y en este caso Juan Sebastián Verón. Voy para allá. Venga, que Y mientras dale. tanto le cuento algunas noticias de última hora, aparentemente. Parece que cada vez estás más cerca de las posiciones de River y de Bragarnik en este caso, o sea, Chacho Coudet.